Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por tomarse el tiempo de participar en esta capacitación. Mi nombre es Nashla García. Para los que no me conocen, yo soy la representante de canales dentro de Arxer para México, Centroamérica y Caribe. Conmigo está Alejandro Sierra, que es nuestro preventa, igual para México, Centroamérica y Caribe. Y bueno, el día de hoy, como vieron en la invitación, van a estar recibiendo una capacitación técnica sobre el tema de Arxer Appliances y obviamente pues la integración que tiene con Sophos. Entonces, cualquier duda que tengan, comentario, aquí en la herramienta hay una sección de preguntas para que pregunten. Y recuerden que va a haber, alrededor del día de hoy les vamos a estar mandando la liga para que puedan hacer el examen y se puedan certificar. Entonces, pues nada, no sé si quieres comenzar, Alex, y como les digo, cualquier duda que tengan nos avisan y con gusto lo resolvemos. Ok, muchas gracias, Nach. Buenos días, bienvenidos sean todos, muchas gracias por participar en este espacio. Bueno, como bien dice Nach, preguntas, dudas, por ahí la van poniendo en la sección de preguntas. Vamos a comenzar. Mi nombre es Alejandro Sierra. Yo soy preventa para México, Centroamérica y Caribe. Por ahí muchos de ustedes pues ya he tenido el gusto de conocerlos, al menos por email. A los que no, bueno, de todas maneras es un placer. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y cualquier duda que necesiten y demás, al final voy a poner mis datos para que pues podamos ahí estar en contacto. ¿Ok? Bueno, la sesión del día de hoy consiste sobre todo en tema de Arxer Appliance. Vamos a trabajar sobre la parte de Arxer Appliance. Es una sesión no tan larga. Vamos a estar por aquí un par de horas, poco más. Y bueno, finalmente vamos a hacer un examen de certificación para que ustedes puedan obtener ahí ya su reconocimiento de pues, haber aprobado toda la parte de Appliance. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. No se tengan cualquier duda que tengan, váyanla poniendo y vamos a ir pues por ahí contestándoles y resolviendo cada cosa. ¿Ok? Bueno, primero me gustaría probar que la herramienta está trabajando bien, entonces por favor escríbanme ahí en la sección de preguntas si pueden ver la pantalla, si nos escuchan claramente, si todo está en orden, y una vez confirmado eso, ya comenzamos con el curso. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, quedo en espera ahí de sus confirmaciones para iniciar la presentación. Buenísimo, muchas gracias. Pues entonces vamos a comenzar. Ok. Pues no podríamos comenzar sin contarles un poquito de Arxer. Esto es algo bien interesante porque nos ayuda a vislumbrar mucho sobre qué hay de nuevo, qué esperar de Arxer hacia un futuro y qué cosas podemos hacer, ¿vale? Ok. Bueno, Arxer como tal, ¿no? Es una combinación interesante de una compañía joven. Es una compañía joven que tendrá escasos 6 años en el mercado, pero con la experiencia de más de 30. ¿A qué me refiero con esto? Imaginen, por ahí en los 80, no dice aquí en el 83, se posicionan, bueno, se inicia en el mercado un producto conocido como Arxer Backup. Arxer Backup era básicamente un producto, aquí todavía no era una compañía, no era solamente un producto que se encargaba de hacer lo básico, es decir, tomaba datos del punto A y los llevaba al punto B mediante una programación. Y si había un problema, pues entonces tomaba los datos del punto B y los devolvía a su sitio original. Esta acción tan sencilla que es como nosotros definiríamos hoy día un respaldo básico, era totalmente innovador en los 80, ¿no? Donde muchas veces ni siquiera se tenía la cultura de pues realizar este tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, pues déjenme contarles que Arxer Backup en aquel entonces pues fue innovador. De hecho, fue la primera solución de respaldo que se vendió oficialmente en el mercado, bajo un nombre, bajo una marca. Antes de eso, los que tenían la cultura de hacer respaldos
lo hacían pues a mano, ¿no? Ponían ahí un script o ejecutaban manualmente la copia de los datos o cosas así, ¿no? No había mucho esta cultura. Muy bien, bueno, pues entonces, pues gracias al éxito de este Arthur Backup, pues se ha venido evolucionando. Años después, como parte de SEA Technology, se amplía el portafolio de Arthur Backup, empieza a soportar aplicaciones, empieza a soportar eventualmente máquinas virtuales y demás cosas. Y justo hace unos 6 años, Arthur, que ahora ya era un apartado de SEA Technologies dedicado a la protección de los datos, se independiza y se convierte en una compañía. Y así es como nace Arthur Company. Arthur Company ya dedicado 100% a la protección de la información. Entonces, pues comienza a inclinar su portafolio y todos sus esfuerzos hacia la continuidad de negocios. Siendo así que entonces Arthur hoy por hoy es un portafolio 100% dedicado a la continuidad de negocios. ¿Okay? Entonces, bueno, hoy podemos decir que tenemos básicamente 2 pilares. El primero son las soluciones on-premise, es decir, toda la serie de productos que se instalan en las oficinas mismas de cada cliente, es decir, en su propio data center. Y luego tenemos la segunda vertical o el segundo pilar, que habla de los servicios en la nube. Servicios ofrecidos a través de nuestro data center, en el cual, bueno, pues básicamente, pues podemos nosotros ahí ofrecer suscripciones y con esto, pues proteger también servidores, máquinas virtuales, usuarios, entre otras cosas de las que seguramente más adelante les voy a hablar. Y bueno, entonces, es un poquito de lo que es Arthur hoy día. Bueno, como siguiente punto, quiero hablarles del panorama actual. ¿Cómo estamos parados hoy día? Algo interesante que mostrarles es que estos datos, ¿no?, recogidos por IDC, dicen que casi la mitad, ¿no?, el 45% de las interrupciones en TI de hoy día se deben a fallas en el hardware. No sé, una falla eléctrica provoca que se dañe la fuente de poder, se daña un disco, qué sé yo, ¿no? Fallas en el hardware. Luego, más de la mitad de los usuarios emplean 2 soluciones o más para hacer sus backups. Esto es bien interesante y es totalmente entendible, ¿no? Seguramente les va a sonar lo siguiente, ¿no? Hay una empresa que necesita empezar a hacer respaldo, pero la necesidad de hoy es sus servidores porque es lo más crítico. Entonces abren una solicitud con distintos proveedores para pues comprar respaldo, ¿no? A lo mejor de sus máquinas virtuales. Entonces, pues empiezan a buscar en el mercado, llegan varios proveedores ofreciendo distintas soluciones y bueno, pues evidentemente pues se quedan con la que consideran la mejor herramienta y que tiene un precio más accesible, es decir, la mejor relación calidad y precio. Ok, ya tienen solución para sus máquinas virtuales. Pero resulta que, bueno, pues mañana nace la necesidad de ahora adquirir una solución para servidores físicos, ¿no? Y si la solución que adquirieron no tiene esta opción, bueno, pues entonces se ven obligados a buscar otro producto ahora para respaldar servidores físicos. Igual hacen un concurso, buscan funcionalidad, precio y demás, y listo, tienen una solución para servidores, ¿no? Luego, pues llega la necesidad de respaldar a los usuarios, ¿no? Ahora las laptops y todo esto, pues entonces abrimos otro concurso para ahora respaldar las laptops, las PCs y los datos de los usuarios, ¿no? Y finalmente, ¿no?, hoy día, que ha sido también algo que se ha incrementado muchísimo, Office 365. Bueno, pues ahora estamos preocupados y buscamos una solución de respaldo para Office 365. Y entonces en esta lista ya tenemos 4 soluciones de backup, lo cual implica que mi personal de TI se tiene que aprender 4 productos. Tiene que gastar en 4 renovaciones.
tienen que certificarse en 4 productos de 4 marcas diferentes. Por lo tanto, el tiempo que le tienen que dedicar a actualización, al estudio, a exámenes y certificaciones, cursos, webinars y administración de los productos mismos es 4 veces más grande. Entonces, esto evidentemente suele dejar ahí algunas secuelas en los tiempos y en la disponibilidad de los servicios. Ok, y por último, dice aquí que 3/4 partes de las empresas no confían plenamente en su capacidad de recuperación. Esto se los voy a decir así, ¿no? Los administradores del TI, se les cae un cerebro, ¿no? Y saben que lo tienen respaldado, ¿no? Muy pocos, de verdad, muy pocos administradores de TI están tranquilos y dicen, no hay problema, lo tengo respaldado. No, muy pocos. La gran mayoría tienen una duda razonable sobre si el respaldo se hizo bien, si no se corrompieron los datos, si no va a haber un fallo o un problema que haga que no nos podamos recuperar, ¿no? Y la prueba más sencilla de esto es que podemos ir con cualquier administrador de TI, cualquier administrador de backups a cualquier empresa y decirle, ¿te jugarías tu salario a que este servidor va a arrancar? Y la mayoría va a decir no. ¿Por qué no? Porque no es una apuesta segura para ellos. No tienen la certeza de que efectivamente se va a poder restaurar este equipo, este servicio, este dato. Entonces, esto es un punto muy importante porque el hecho de que no confíen plenamente en su capacidad de recuperación quiere decir que algo anda mal, quiere decir que hay algo que no controlan, algo en lo que no confían de su propio producto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, otro concepto interesante del que queremos hablarles es del Disaster Recovery híbrido. El Disaster Recovery híbrido contempla el entender las posibles amenazas hacia los datos, aplicaciones y hacia la operación misma de la empresa, ¿no? ¿Qué tipo de amenazas hay y cómo logramos resolver la necesidad de protegernos para cada una de estas amenazas, ¿no? Si pensamos en el sitio, los fallos más comunes son fallas en el hardware y fallas del sistema operativo. Y esto lo solucionamos con una appliance o con un software de backup. Hay otros problemas que son fuera de sitio, es decir, que nos hacen tener que llevar la recuperación afuera de las oficinas, ¿no? Y esto es huracanes, sismos, incendios y otros desastres naturales. Incluso una falla de energía eléctrica podría obligarnos a tener que llevar la operación fuera del data center local. Y para esto hablamos de Disaster Recovery híbrido, es decir, la posibilidad de combinar las soluciones de backup on-premise y de alta disponibilidad y de otros servicios de Disaster Recovery para llevarlos también a la nube y tener una opción en nube. Pero bueno, de esto les voy a contar en un momento. Ok. Ahora, otra cosa interesante de la que tenemos que estar al día, ¿sí? Y es cómo medimos los costos y la complejidad de la continuidad de negocio. Y vamos a verlo de esta manera. Básicamente podemos entender como Disaster Recovery, ¿no? Muchos de ustedes han escuchado muchas veces por ahí la palabra DRP. Ajá. Entonces, el Disaster Recovery es un elemento fundamental de un DRP y nos habla de la capacidad para poder proteger sistemas críticos para el negocio. Es decir, aplicaciones, servicios y datos con los cuales, si no tengo acceso, pues la operación de la empresa, no los negocios de la empresa, pues se verían afectados. Generalmente, una estrategia de Disaster Recovery tiene un tiempo de respuesta esperado de al menos 1 hora, de 1 a 4 horas, para recuperar operaciones después de haberse caído. ¿Ok? Bueno, ahora bien, tenemos también los servicios de backup tradicional, conocidos también como backup legacy o archive. Básicamente estos sistemas están pensados para respaldar datos y sistemas secundarios y principalmente se caracterizan porque respaldan archivos y carpetas individuales, es decir, le das una ruta para que respalde esa carpeta. Son respaldos que generalmente se van a almacenar por periodos largos de tiempo
y que tienen un tiempo de respuesta demasiado largo, que puede ser de hasta 24 horas. Ajá. También otra característica hoy día principal de las soluciones de backup legacy es que hacen respaldos a dispositivos de cinta o almacenamientos baratos, a lo mejor un disco económico, cosas así, porque finalmente lo que están protegiendo no es crítico para la organización. Uh-huh. Entonces, bueno, esos son los datos de sistemas secundarios o los esquemas de backup legacy. Luego tenemos los sistemas para proteger sistemas críticos para la misión. ¿Por qué decimos críticos para la misión? Porque los críticos para el negocio quiere decir que si esto no está activo, yo no puedo hacer nuevos negocios. Los sistemas críticos para la misión son aquellos sin los que la empresa definitivamente no podría existir. Ejemplos clásicos, un sistema crítico para la misión, se me ocurre en una aerolínea el sistema que controla los vuelos, ¿no? Hacia dónde van los aviones, dónde despegan, dónde aterrizan, qué avión va para qué sitio, el sistema que controla pues los vuelos en tiempo real, ¿no? Esto es crítico para la aerolínea y no se puede dar el lujo de perderlo por nada. Ajá, un sistema crítico para el negocio a lo mejor pues es un sistema a través del cual controla su página web, controla quizás por ahí sus promociones, cosas de este estilo. Pero sistemas de facturación, nómina, cosas así, pues son sistemas críticos para la misión, pues no, sí queda clara esta diferencia. Pero básicamente, si queremos ser un poquito más técnicos, los sistemas críticos para la misión son aquellos de los que no me puedo dar el lujo de perderlos ni por una hora. Ajá. Tengo que mantenerlos en línea prácticamente todo el tiempo. Entonces su RTO se vuelve casi cero. Para los que no conozcan el término RTO es tiempo objetivo de recuperación, es decir, cuánto tiempo quiero más bien me puedo permitir antes de recuperar ese servicio. O sea, en el caso de recuperación de desastres, el RTO que va de 1 a 4 horas quiere decir que no puedo tardar más de 4 horas en recuperar. Ajá. En las soluciones de backup legacy puedo tardarme hasta un día y no hay problema, y en las soluciones de alta disponibilidad necesito que sea al instante, ¿no? Entre menos tiempo, mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque el definir SLA, así se llama eso, SLA, nos ayuda a entender cuál es la criticidad y cuáles son las necesidades de cada uno de nuestras aplicaciones o de nuestros elementos del data center. Entonces aquí ya sé qué tengo que hacer o cómo tengo que proteger cada uno de mis servicios. Y evidentemente, dependiendo de la demanda de cada servicio, cambia el costo y la complejidad. Sobre todo la complejidad, ¿no? Y el costo en recursos, no solamente en recursos monetarios, me refiero también en costo a operación, a recursos de hardware, a recursos humanos y demás, ¿no? Por ejemplo, una solución basada en respaldos a cinta, ¿no? Un backup legacy, generalmente es muy fácil de configurar porque solamente le digo archivos, carpetas y ya, vámonos, ¿no? Hace el respaldo, lo lleva a la cinta y se acabó. Y para restaurar igual pongo la cinta y listo. Recuperación de desastres es algo un poquito más complejo porque ya tengo que proteger sistemas completos, ver dónde los voy a restaurar, quizá tener una plataforma de virtualización o un disco de rescate, hacer otro tipo de políticas y otra planeación para poder responder más rápido. Y cuando hablamos de alta disponibilidad, bueno, esto es todavía más complejo porque tengo que tener quizás un hardware adicional, una buena conexión de red, una buena plataforma de virtualización, configurar políticas, hacer pruebas, entre otras cosas. Entonces es un esquema mucho más complejo que requiere una mayor preparación. Pero, bueno, el beneficio de invertir en más tiempo y más recursos va a hacer que mi tiempo de respuesta pues va a ser mucho más eficiente, ¿no? Es como, pues voy a decidir entre si me compro un Ferrari o me compro un bochito. Bueno, perdónenme, aquí en México le decimos bochito a esos coches pequeños Volkswagen que ya tienen muchísimos años en el mercado. Y con esto quiero decir eso, ¿no? ¿Cuál es mi necesidad? Si mi necesidad es trasladarme del punto A al punto B y eso es todo, puedo tener una solución de backup.
¿no? Si necesito llegar súper rápido y es muy importante no perderme ni 2 minutos, bueno, entonces a lo mejor sí voy a necesitar un producto más robusto. Y otro punto interesante es que estos SLAs no están peleados. De hecho, la mayoría de las empresas tienen las 3 necesidades al mismo tiempo, ¿saben? Hay información que puede esperar, hay información que se tiene que recuperar rápido y hay información que simplemente no la podemos perder. Y todo puede estar dentro de la misma compañía. Solamente está el secreto en identificar qué servicio pertenece a cuál SLA de estos de los que estamos hablando. Ok, vamos adelante. Una forma interesante para definir la criticidad de nuestros servicios, de nuestras aplicaciones y demás, es entender los conceptos de BCP y de RP. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso. Ok, primero, un BCP, mejor conocido como Business Continuity Plan. Un BCP es un plan logístico, dice aquí la lámina. Es un plan logístico que nos ayuda a responder ante incidentes no planeados, ante casos de desastre. Pero no solamente tiene que ver con tecnología. O sea, un Business Continuity Plan es el plan maestro, voy a llamarlo así. Es el plan maestro de toda mi compañía para poder responder ante un desastre. Últimamente he utilizado mucho como ejemplo este caso de la pandemia de COVID-19 porque definitivamente es algo que nadie esperaba. Pero finalmente un BCP pues implica cómo nuestra compañía va a esperar o va a responder ante una situación así. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a operación del personal? ¿Qué vamos a hacer en cuanto a los sistemas informáticos? ¿Cómo vamos a responder ante los clientes? ¿Cómo vamos a responder ante los proveedores? ¿Cómo vamos a adaptarnos para poder continuar con la operación después de un desastre? Porque, no, como les decía, no solamente habla de TI, sino de todo lo demás, de recursos humanos y todo eso, ¿no? Pensemos, imaginen, en una planta de producción de ciertos artículos que se ve afectada por un desastre natural. ¿Qué plan de contingencia tienen para proteger sus mercancías, para reanudar las operaciones quizás en otra planta, para rescatar mercancía, para evacuar al personal, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el plan de continuidad de una compañía. Entonces, vamos a verlo después. Hay muchos tipos de BCPs, algunos más robustos que otros. Entonces, busqué unos sencillos para presentarles, para darles una idea de qué es todo lo que se tiene que contemplar en un BCP. Y bueno, puede haber más grandes o más pequeños, ¿no? Este es el que me gustó para mostrarles aquí. Básicamente, un BCP es un plan de planes. Entonces, como imaginarán, lo que les voy a presentar aquí son pequeños planes que forman parte de un BCP. Uno de los primeros y más importantes es el plan de reanudación de negocio. Es decir, es un, ok, ya identifiqué mis riesgos, ¿no? Ya sé cuáles son los riesgos que puede tener mi negocio. Quizás vivo en un valle donde estoy propenso a inundaciones, entonces en mi análisis de riesgos tengo que saber que es posible que sufra una inundación, ¿no? Si vivo en una zona de huracanes, tengo que saber que es posible que sufra un huracán. Si vivo en zona de sismos, y así sucesivamente, ¿no? Y además de eso hay que agregar otros riesgos, ¿no? ¿Qué pasa si un empleado enojado sale y me borra mis 20 servidores de Amazon, ¿no? ¿Qué pasa si sufro un ataque informático? ¿Qué pasa si se enferma mi personal de TI y no hay quien los instale y ellos tienen las contraseñas y demás? Entonces, todas las opciones que pudieran detener mi negocio. Y luego voy a hacer un plan de recuperación, de reanudación de negocio, ¿no? Ok, ¿qué hago si pasa este desastre, ¿no? Si es un desastre natural, tengo otra planta donde seguir operando, donde seguir produciendo, y si a lo mejor tengo una industria automotriz, no tengo una agencia, y a lo mejor un sismo le ha afectado esto, tengo seguro para los autos, tengo más stock para poderle cumplir a mis clientes que tenían comprometidos en ese tiempo, etcétera, etcétera.
Muy bien. Luego sí, el plan de emergencia de ocupantes. Ok. ¿Quiénes son las personas que van a estar involucradas en la respuesta que voy a dar a una situación de desastre? Por ejemplo, no estaba diciendo, pues resulta que tengo un almacén donde, bueno, una planta donde produzco ciertos productos que se ven afectados por una inundación, ¿no? Y entonces mi plan de reanudación de negocio implica duplicar las jornadas, a lo mejor en mi otra planta, para poder seguir cumpliendo con mis entregas, ¿no? A lo mejor voy a trasladar mi personal para el otro sitio para poder duplicar las jornadas. Bueno, entonces necesito un plan de emergencia de ocupantes. ¿Qué es esto? Ahora sé que el personal que no puede laborar en la planta inundada, bueno, pues estas personas se van a tener que trasladar a la otra planta para poder duplicar la jornada y hacer su jornada en el otro sitio y poder continuar haciendo mis productos, ¿no? Por ejemplo. También sé que en el plan de emergencia de ocupantes tengo que contactar quizás al director de la otra planta para que esté listo para recibir al personal. Tengo que contactar al director de la planta afectada para que envíe al personal al otro sitio. Tengo que contactar quizás a la gente del transporte de personal para que se lleven a toda la gente al otro sitio, o a lo mejor un ataque informático y tengo que contactar al administrador de backup o al administrador de mis aplicaciones para que solucione el problema, ¿no? Entonces, básicamente habla de quiénes son las personas indicadas a las puertas que tengo que tocar para poder resolver el problema y quién resuelve qué. 3. El 3 es el plan de continuidad de operaciones. El plan de continuidad de operaciones me dice, ok, bueno, pues ya sé cómo voy a reanudar el negocio, quiénes son las personas que voy a involucrar. Ok, ¿cuáles son los pasos que tienen que seguir estas personas para poder reanudar las operaciones o para tener continuidad de operaciones, ¿no? Bien había dicho yo, ¿no? Tenemos una planta alternativa. Bueno, entonces, parte de mi plan de continuidad de operaciones implica que entonces debo de tener una planta cercana para poder continuar con la operación, pero que esta al mismo tiempo esté lo suficientemente segura como para no verse afectada por el mismo desastre natural que la primera. Tengo que saber que tengo pues un sistema de comunicación, un sistema de transporte para llevar a mi personal o los insumos. Tengo que saber que debo de tener almacenada materia prima suficiente para poder cumplir con la demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es todo lo que necesito preparar para garantizar la continuidad de mis operaciones. Siguiente punto. Plan de recuperación de desastres, o DRP. ¿Les suena? Sí, es lo que están pensando. El DRP es precisamente la parte tecnológica de un Business Continuity Plan. El DRP es el que se encarga específicamente a nivel tecnológico de cómo recuperarnos de un desastre. Es decir, ahora sí ya hablamos de qué hago con mis aplicaciones, con mis servidores, con mis datos. Entonces, básicamente de esto habla el DRP, ¿no? De la parte tecnológica del Business Continuity Plan. Y por último, el plan de gestión de incidentes. El plan de gestión de incidentes nos habla de, ok, ¿cómo voy a manejar la situación para no ver afectada, o más bien para minimizar las afectaciones a la compañía, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando salgan las noticias? Esta planta productora de este producto se vio afectada por una inundación, ¿no? Evidentemente esto me va a impactar en la reputación de mi marca, entonces tengo que saber cuál va a ser mi respuesta como compañía para con mis proveedores, para con mis clientes, para los medios públicos, cómo voy a gestionar y administrar este incidente, ¿no? Por ejemplo, hoy día seguramente habrán visto en muchísimos lados, ¿no?, que las empresas y las organizaciones emiten comunicados para expresar su postura hacia ciertos incidentes, o emiten comunicados para
pues lograr dar apoyos para mejorar su reputación, para ayudar a un incidente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el plan de gestión de incidentes? ¿No? Le lanzo un comunicado a mis proveedores y les digo, oye, proveedor, mil disculpas, tuve este incidente, voy a necesitar de tu apoyo y tu tolerancia, bla, bla, ¿no? O a los clientes, gracias por su comprensión, etcétera, etcétera. Les voy a contar un caso que ejemplifica muy bien el plan de gestión de incidentes. Uno de los operadores telefónicos más grandes que hay en México es América Móvil. El nombre comercial, bueno, sí, la forma a través de la cual se anuncian en México es Telcel, ¿no? Es una compañía de telefonía móvil y se anuncia como Telcel. Y parte del marketing de Telcel es que es una compañía con una señal de muy buena calidad y con mucha estabilidad. Ajá, entonces anuncian que sus clientes siempre están conectados, que no sufren incidentes, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, ¿no? Como cualquier compañía, pues en algún momento sufre un desastre. Entonces algo que se ha convertido ya quizás en un, se podría decir que es un hábito de Telcel en México, es que en algunas ocasiones por algún motivo sus clientes pierden la línea, es decir, hay un incidente y se cae el sistema de Telcel y entonces todos los usuarios de Telcel no pueden, quedan incomunicados, no pueden hacer llamadas, enviar mensajes, acceso a internet, etcétera. Y tienen estas caídas por 30 minutos, por una hora, no. Eventualmente llega a suceder. Entonces, cuando sucede esto, además de solucionar el problema rápidamente, esta compañía le envía un mensaje hacia sus usuarios, ¿no? Ustedes saben que hoy día ya hay muchísimo plan de renta, pero hace muchos años prácticamente el 90% de los usuarios funcionaban a través de recargas telefónicas, ¿no? Ingresaban un saldo y ese saldo es el que les servía para sus llamadas y mensajes, internet y demás. Esta compañía, Telcel, lanza comunicados a sus clientes y les dice, oye, mil disculpas por el incidente que acabamos de tener. Te vamos a recompensar con X cantidad de dinero en el saldo de tu teléfono para que puedas continuar disfrutando de los servicios. Te regalamos más mensajes, te regalamos más minutos. Entonces los clientes olvidan el incidente, olvidan la mala reputación que le podría dar a la compañía y se quedan contentos porque les regalaron ahí algunos minutos extra, algunos mensajitos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un plan de gestión de incidentes, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para que mi compañía se vea afectada en la menor medida posible por este incidente? ¿Okay? Pues bueno, insisto, hay BTPs mucho más complejos y completos, pero este me pareció ideal para explicarles un poquito de todos los puntos de los que tiene que hablar un BTP. Finalmente es un plan de planes, como les decía, y estos son algunos de los ejemplos. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a enfocarnos ya a lo que venimos, que es tecnología. Y hablemos del DRP. Como acaban de observar, el DRP es un plan que forma parte de un BTP, que es el plan maestro. Y el DRP, como les decía también hace rato, es la estrategia y las acciones a seguir, ¿no?, para restablecer los servicios de TI ante cualquier eventualidad. Muy bien, entonces, como se imaginarán, un DRP tiene que pasar por distintos pasos también. Y finalmente con ello, pues, poder cumplir con su objetivo. Entonces, bueno, el primer paso que es pues tener un plan, ¿no? Es decir, ¿qué voy a hacer ante un incidente? ¿No? Quiero recuperar mis operaciones, quiero pues, evitar que se caiga la información, tengo que identificar las amenazas, ¿no? ¿Cuáles son mis posibles amenazas? Pues un ataque informático, una pérdida de energía eléctrica, un daño en mis servidores porque ya son viejitos y en cualquier momento pueden fallar, etcétera, etcétera, ¿no? 2, tenemos que identificar objetivos y alcance sobre todo. Es decir, ¿hasta dónde va a llegar mi DRP? ¿No? ¿Qué es lo que voy a proteger? Quiero llegar a tener alta disponibilidad en mis servicios más críticos,
Usualmente voy a guardar un respaldo básico para que el personal ahí a manita haga las restauraciones. Tengo presupuesto para eso, ¿no? Para que me alcance y qué es lo que quiero lograr. Punto número 3. De hecho, el 3 y el 4 van ligados, ¿no? Que es tener los contactos de emergencia y designar un disaster recovery team. Primero, designar un disaster recovery team implica hacer un listado de todas las personas involucradas en mi plan de disaster recovery, porque no solamente el administrador de la herramienta de respaldo forma parte del disaster recovery team, también el administrador de bases de datos que va a tener que restablecer el servicio, también la persona de infraestructura que va a tener que ayudar a traer nuevos servidores o a crear máquinas virtuales, también la gente de redes, y también los directores de cada departamento que van a expresar su necesidad sobre cuáles son los elementos más críticos y los que se van a recuperar primero en caso de un desastre total, por ejemplo. Y obviamente tenemos que tener la forma de comunicarnos con cada uno de estos elementos, ¿no? Nombre, correo electrónico, número telefónico, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo voy a contactar a las personas indicadas en caso de un desastre? Ahora, también otro punto interesante es qué voy a hacer si alguno de estos elementos no se encuentra. ¿Hay un suplente? ¿Hay alguien que pueda cumplir con la misma actividad? Bueno, todo esto lo tengo que tener anotado. Ok, punto número 5. Asignar roles y responsabilidades. Aquí hablamos de las personas que tengo en mi Disaster Recovery Team, quién hace qué, porque uno no puede hacerlo todo, ¿no? A lo mejor tengo la persona encargada de la aplicación que va a lanzar la restauración, pero las bases de datos tienen contraseña y él no la tiene, ¿no? Tiene que tenerla el administrador de bases de datos. Entonces, como forma parte del Disaster Recovery Team, uno, él ya sabe que se va a necesitar de su ayuda, y dos, tenemos forma de contactarlo a la hora necesaria. Porque si no, bueno, pues sería un problema para el administrador de TI no poder recuperar la base de datos porque no tiene la contraseña y no sabe quién se la puede proporcionar. Punto número 6 y 7. Esto habla de la tecnología. Ahora sí, ¿cuál es la tecnología que voy a involucrar en este proceso, ¿no? ¿Cuál es mi solución de respaldos? ¿Cómo la voy a configurar? ¿Qué retención le voy a dar a mis respaldos? ¿Cada cuándo voy a respaldar? ¿Cuáles son las políticas? ¿Dónde voy a almacenar? ¿Dónde voy a restaurar? Entre otras cosas, ¿no? Todo lo involucrado con la tecnología para el respaldo y la recuperación. Si voy a ahorrar almacenamiento, si voy a usar una solución que tenga cifrado, todos los elementos tecnológicos. Y luego el punto número 8 habla de testeo y mantenimiento, es decir, ya tengo mi solución, pero recuerdan que les decía que no todos los profesionales de TI confían en su solución de backup. Bueno, aquí viene el punto 8, ¿no? Que es testeo y mantenimiento. Es decir, no solamente tengo mis respaldos, sino que los pruebo constantemente para asegurarme de que efectivamente se va a poder recuperar. Entonces, ahora sí, si alguien me dice, oye, ¿apostarías tu sueldo a que se recupera? Le puedes decir, sí, sí lo apuesto porque la semana pasada hice mis pruebas de restauración y funciona perfectamente. No tengo dudas porque ya lo hice, ya lo comprobé. Entonces, ahora sí ya tengo esa certeza total de que mi herramienta está funcionando y estoy realmente protegido. Entonces, de eso habla un Disaster Recovery Plan. Evidentemente, las soluciones de Atos ayudan en gran medida a poder tener una buena estrategia de DRP. Muy bien. Otro punto importante del cual tenemos que hablar hoy es la resiliencia. Resiliencia como concepto en TI nos habla de la capacidad de una organización para poder recuperarse de un desastre. Es decir, cómo voy a responder ante un incidente, ¿no? ¿Qué tan preparado estaba? Si tengo mi BCP, si tengo mi DRP, qué acciones voy a tomar, cuánto tiempo voy a tardar en responder a esto. Entonces, de eso habla la resiliencia, ¿no? ¿Qué tan capaz soy para responder a un incidente? Y esto está íntimamente ligado ahora sí con el concepto de RTO y RPO. Estos dos conceptos son muy importantes para hablar de resiliencia y de continuidad de negocio. El RTO nos habla del tiempo que puede llegar a pasar
entre un respaldo y un momento de desastre, ¿no? O cada cuándo hago mi respaldo. Si hago mi respaldo todos los días, 2 veces al día, cada hora, cada semana, no lo sé. De esto depende mi RPO. Y el RPO nos habla del tiempo que voy a tardar en recuperarme. ¿Cuál es mi objetivo de tiempo de recuperación? ¿No? Como este servicio es crítico, pues mi RPO es no sé, de 5 minutos, ¿no? Y necesito una solución de alta disponibilidad. O bien, este otro servicio es crítico para el negocio, entonces tengo que recuperarlo en menos de 1 hora. O esta información, bueno, es información secundaria, son históricos, no pasa nada si me tardo un día en recuperar. Entonces, de esto hablan RPOs y RTOs, ¿no? De la necesidad en cuanto a tiempo y cantidad de datos para cada caso. Y valdrá mucho la pena contarles que el RPO y el RTO sumados se llama periodo de inactividad. Y entre más grande sea el periodo de inactividad, menos resiliente soy como compañía. Entre más pequeño sea mi periodo de inactividad, soy más resiliente. ¿Ok? Muy bien. Ahora hablemos un poquito de appliance. Pregunta inicial. ¿Qué es una appliance? Hace tiempo le hice esta pregunta a un vendedor, ¿no? en vidas pasadas, y me dijo, pues es bien fácil. Una appliance es una cajita negra que ofrece un servicio. Y yo honestamente me reí y le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, es una cajita negra que ofrece un servicio. Luego lo pensé y me di cuenta que si no queremos ser muy técnicos, este mensaje nos dice mucho. ¿Por qué una cajita negra? Porque no sé lo que tiene dentro, no me interesa, simplemente me importa que cumple una función específica. Ahora sí vamos a ser más técnicos. Un appliance es un recurso de hardware diseñado y dedicado para cumplir una función específica. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Les presento este Transfer Appliance. Es un dispositivo de Google que se utiliza para transferir grandes cantidades de información. Como se imaginarán, si quieren trasladar grandes datos hacia la nube, va a ser complicado y va a tardar mucho tiempo, ¿no? Entonces, este Transfer Appliance es un dispositivo que Google te envía para que cargues la información. Estamos hablando de 100 hasta 480 teras de datos. Seguramente ya debe haber unos más grandes, para que tú puedas guardar la información en este dispositivo y luego enviarlo por paquetería hacia Google para que ellos finalmente te lo coloquen en la nube. Esto es un Transfer Appliance. Entonces es una caja dedicada a transferir datos sin conexión. ¿Okay? Muy bien. Ahora, suena ridículo, pero también le podemos decir eso, Kitchen Appliance. Es decir, todos estos elementos de una cocina típica, de una cocina simple, que finalmente tiene una función específica, ¿no? Como cocinar alimentos, como lavar utensilios, lavar ropa, conservar alimentos gracias a la refrigeración, entre otras cosas. O también un dispositivo de entretenimiento, ¿no? Un multimedia appliance también es finalmente un dispositivo diseñado para una función específica, que es mostrar contenidos multimedia. Ahora, si se dan cuenta, algo interesante, y es que hoy día, ¿no? Básicamente todo lo que llamamos appliance tiene que ver con que finalmente es una computadora, es decir, tiene procesador, tiene memoria, tiene conexión a internet, entre otras cosas, ¿no? Un smartphone es una computadora, ¿no? Un Smart TV es una computadora finalmente, pero no tienen las mismas características, ¿no? Quizás no vamos a poder no vamos a poder hostear una página web dentro de un Smart TV, y no vamos a poder correr una base de datos en un smartphone, pero sí podemos hacer ciertas acciones para las que está diseñado cada uno de estos dispositivos. Entonces, una vez dicho esto, me gustaría lanzar una pregunta. ¿Qué creen ustedes que sea el RCEP Appliance? Antes de continuar, igual quiero leer sus respuestas, ¿no? Si hoy día alguien les preguntara, oye, ¿y qué es el RCEP Appliance? ¿Ustedes qué contestarían?
¿Qué creen que sea esta caja? Les voy a dar ahí unos segundos para que me pongan sus respuestas. Muy bien. Una respuesta muy común, que seguro alguno de ustedes no la escribió, pero la estaba pensando, es que es precisamente un almacenamiento. Miren, por aquí ya me pusieron, es un storage. Justo a ese punto quería llegar. ¿Cuál sería una appliance de almacenamiento? Una appliance de almacenamiento es una caja dedicada a tener una gran cantidad de datos almacenados. Ok, bueno, déjenme contarles que el appliance de Arthur no es una appliance de almacenamiento. Un storage appliance, como bien deben tener en la mente, es una caja dedicada a tener una gran cantidad de datos, como una NAS, por ejemplo, ¿no? Y eso es un storage appliance, ¿no? Una NAS, un dispositivo SAN, quizás por ahí que se comunique por fibra, pero finalmente es un almacenamiento muy, muy grande, donde pues vamos a poder poner una gran cantidad de datos. Ese es un storage appliance, pero el Arthur appliance no es un storage appliance. Entonces, ¿qué es? Bueno, el Arthur appliance es un disaster recovery appliance, es decir, es una caja dedicada al disaster recovery. Y este es uno de los puntos que nos interesa muchísimo dejar como bien claros, porque esto es una diferencia muy importante en el mercado y a la hora de presentar la solución. ¿Por qué es un disaster recovery appliance? Bueno, uno de los puntos más importantes es porque el Arthur appliance incluye su propio hipervisor, es decir, tiene la posibilidad de hacer recuperaciones sobre la misma caja a través de ciertas tecnologías que en un momentito les voy a contar. O sea, ¿tiene almacenamiento? Sí tiene almacenamiento, pero su objetivo principal no es solamente guardar datos, ¿no? No es que pueda comprar un Arthur appliance y ponga una carpeta compartida y ahí mis usuarios se conecten para acceder a los datos, no. Eso es precisamente un storage. El Arthur appliance es un recurso 100% dedicado a la protección de datos y a la continuidad de negocio. Es decir, aquí voy a guardar mis backups, pero también aquí los voy a recuperar. Si se me cae un servidor físico, por ejemplo, en vez de tener que esperar a que me caiga o a que me lleguen las piezas u otro servidor físico, bueno, puedo recuperar las operaciones directamente sobre la appliance, por poner un ejemplo. También puedo hacer pruebas de recuperación sobre la appliance, también puedo hacer replicación hacia otros sitios, también puedo hacer comprobación de los datos y un montón de cosas más que en la vida podría hacer en una NAS. Entonces hay un montón de funcionalidades que nos permiten utilizar la caja como el brazo principal de mi DRP, de mi Disaster Recovery Plan. Entonces de ahí es que el Arthur appliance es un Disaster Recovery Appliance. Muy bien. Otro punto interesante del Arthur appliance es que gracias a una reciente alianza que tuvimos, bueno, el Arthur appliance hoy día pues tiene su propia protección anti-ransomware, de la mano de Sophos. Voy a hablar un poquito más a detalle sobre esto, pero bueno, en este punto, esto es otra cosa interesante, ¿no? Toda la información que llega hacia la appliance de Arthur va a ser verificada con pues esta herramienta anti-ransomware y va a evitar que se vea afectada por pues alguna amenaza informática, algún exploit, algún ataque, entre otras cosas, ¿no? Toda la caja está blindada completamente con la protección anti-ransomware. De hecho, algo interesante que contarles es que gracias a esta alianza con Sophos, la estrategia conjunta ha logrado ser que, bueno, pues Arthur sea el ganador oficial de los Cyber Security Excellence Awards por tener la mejor protección anti-ransomware del año.
y esto pueden buscarlo en internet. Arcserve es la solución número 1 de anti-ransomware del año gracias a esta estrategia conjunta de protección de datos y continuidad de negocios. Muy bien. Entonces, parados en este punto, pues podemos ahora sí hablarles de lo que nosotros hemos llamado el Arcserve Disaster Recovery Platform. El Arcserve Disaster Recovery Platform no se llama así por casualidad. Tiene este nombre porque quiere dar el mensaje claro y conciso de que con esta tecnología vamos a poder establecer un buen DRP, ¿ok? O sea, un buen Disaster Recovery Plan. Muy bien, entonces, bueno, ¿cuáles son algunas tecnologías que nos van a permitir establecer un buen DRP? Una de ellas es el Instant VM. El Instant VM les voy a platicar cómo funciona. Es una tecnología, que nos dice, tengo un servicio físico virtual y se cae. Si yo no tuviera ninguna solución de respaldos, tendría que hacer una recuperación tradicional que implicaría crear otra máquina virtual o bien traer un servidor físico, instalar el sistema operativo, instalar aplicaciones, instalar configuraciones y finalmente devolver los datos que tenía respaldados. Y esto es un proceso que me va a tomar seguramente más de 4 horas, dependiendo de la cantidad de información y la complejidad de mis aplicaciones, va a tardar muchísimo tiempo. Ok. Imagínense que con esta característica de Instant VM, vamos a poder crear un almacenamiento virtual basado en los backups que ya hizo el Arcserve Disaster Recovery Platform, y los va a montar en una plataforma de virtualización que por supuesto puede ser el mismo appliance, puede ser el Arcserve Disaster Recovery Platform. Y va a crear una máquina virtual y la va a prender, idéntica a la original. Incluso cuando el servidor original haya sido físico, va a poder realizar esto. Lo va a encender y va a tener un tiempo de respuesta de menos de 15 minutos. No importa si el servicio original, si la máquina original tenía 30 gigas o 3 terabytes, siempre el tiempo de respuesta va a ser menor a 15 minutos. Y con esto, bueno, pues vamos a poder recuperar operaciones de una forma muy eficiente. Ni siquiera es una restauración, es un Instant VM. Y esto, insisto, se puede realizar sobre la playa. Entonces, ¿qué pasa si se me cae un servidor físico? Bueno, pues lo levanto con máquina virtual dentro de la playa y continúo operando sin preocupaciones mientras me llega la otra caja física y entonces devuelvo la operación para allá. Bien, vamos al siguiente punto. El siguiente punto se llama Virtual Standby. El Virtual Standby parte de la premisa de que los administradores de TI ya saben cuáles son sus servicios más críticos. Entonces, por lo tanto, van a crear una tarea de Virtual Standby sobre los servicios más críticos. Entonces, resulta que se va a crear una máquina virtual y se va a dejar en espera, de ahí el nombre de Virtual Standby. Y luego se va a crear, cuando se caiga, bueno, se va a crear un monitoreo hacia el servicio original, no importa si es un servidor físico o una virtual. Cuando se caiga el servicio original, Arcserve va a encender automáticamente esta máquina que tenía en standby, mismo hostname, mismos datos, y va a continuar operando. Tiempo de respuesta de Virtual Standby, menos de 5 minutos. Y uno de los puntos más importantes de esto es que Virtual Standby es una respuesta totalmente automatizada. Puede ser configurado para que establezca un monitoreo con el servicio original, y si el servicio original se cae, entonces Arcserve venga y encienda la réplica, ¿sí? Vamos a llamarle así, la réplica de forma totalmente automatizada. Ok, siguiente punto. Recuerdan que hablamos de confiar en los backups, ¿no? Bueno, la tecnología de Azure Recovery nos va a permitir hacer pruebas de restauración en segundo plano, de tal forma que yo voy a poder comprobar que mis backups están sanos de una forma automatizada. Es decir, yo programo para que mi appliance haga estas pruebas eventualmente y pruebe todos mis respaldos y luego me entregue un informe. Este respaldo sí levantó, este no,
y el que no levantó es porque tiene problemas ABC. Y esto sí levantaron. Entonces, cuando yo venga y vea mi reporte de Azure Recovery, entonces voy a estar seguro y me voy a poder jugar el sueldo, porque Azure Recovery ya hizo la comprobación y ya levantó las máquinas virtuales. ¿Qué hace? Prende la máquina virtual, ¿no? Y le lanza un checklist para ver que todos los datos estén correctos. Podemos ejecutar un script personalizado, es decir, si tengo una base de datos, por ejemplo, puedo hacer un query para ver que la base de datos está consistente y me responde bien. Y por supuesto va a monitorear un service para asegurarse que la máquina se puede conectar a la red. Todo esto sin ser disruptivo con el servicio original. Y por consecuencia, pues ya hice mi prueba de recuperación. Voy a poder tener un reporte de RTO, es decir, cuánto tiempo va a tardar la máquina en levantarse, y con ello voy a poder hacer un SLA report, ¿no? Ya sé mi SLA de esta máquina. Y por lo tanto voy a estar en compliance si tengo alguna regulación que me pide que esté comprobando los respaldos. Porque no solamente voy a poder demostrar que estoy comprobando mis backups, sino que además ya sé cuánto tiempo voy a tardar en recuperar en caso de un incidente. Entonces esto vale muchísimo. Y por último también hablamos de la replicación, que es una capacidad de la solución de Azure para poder replicar información entre distintos sitios. Es decir, tomo mi respaldo de forma local, pero también lo puedo replicar hacia sitios alternos, ¿no? Hacia una oficina remota que yo tenga, o bien puedo replicar hacia la nube pública como Amazon o Azure, o bien puedo replicar hacia la nube de Azure, donde puedo hacer backup as a service, es decir, subir los respaldos y cuando necesite los vuelvo a bajar, o bien hacer disaster recovery sobre la nube de Azure, es decir, prendo mis servidores completitos sobre la nube de Azure y los accedo a través de una VPN que me regala. Entonces puedo continuar operando aun cuando mi data center local está offline. Muy bien. Y por último, otra de las opciones que hay es la opción de alta disponibilidad. Imaginen que en su análisis de su RP o de su FP se dieron cuenta que había servicios críticos para la misión, a lo mejor el sistema de facturación, la nómina, o todos estos esquemas que son totalmente críticos para que la organización siga operando. Bueno, entonces estos los voy a tener que proteger con una herramienta de alta disponibilidad, que básicamente se define o se resume a 3 tareas. La primera es una réplica a nivel de base, es decir, todos los cambios que recibe el servicio original se replican en tiempo real a un servicio, a un sitio B, ¿no? A un servicio de red. Luego, establezco un monitoreo a través de un service entre los dos sitios. Y luego, si se cae el servicio original, se lanza automáticamente un failover, es decir, levanta del otro lado, en mi sitio de réplica, el servicio original. A diferencia del Virtual Standby del que les hablaba hace un momento, el alta disponibilidad se recupera, igual que el otro, digamos, con respuesta automática, pero además de eso, la solución de alta disponibilidad se recupera en el instante en el que se interrumpen las operaciones del otro lado y con la información tal cual la tenía hasta ese momento, es decir, continúa trabajando donde el otro se quedó. Con Virtual Standby también hay una respuesta automática, pero esta respuesta automática está basada en el último backup, entonces el servicio se va a recuperar a como estaba la última vez que hizo un respaldo. Con alta disponibilidad, el servicio se va a recuperar a como estaba en el momento de caerse, porque hay una replicación a nivel de byte. ¿Ok? Entonces, pues básicamente ese es el Azure Disaster Recovery Platform, ¿no? Nos habla de, tengo mi data center con servicios ahí físicos, virtuales y demás, y en vez de protegerlo con un software simple, lo protejo con un Azure Disaster Recovery Platform, ¿no? Es decir, una appliance que puede virtualizar, que puede recuperar operaciones, además que me va a permitir replicar a otros sitios, o incluso replicar hacia la misma nube de Azure para poder hacer un backup as a service, o inclusive poder hacer un disaster recovery as a service. De esto hablamos básicamente.
Entonces, ¿qué es el Arthur Disaster Recovery Platform? Pues básicamente hablamos de tener un appliance a través del cual se puedan ofrecer los 3 SLAs. ¿Recuerdan que hablábamos de SLAs? Bueno, imaginen que entonces ahora se va a poder ofrecer la opción del backup legacy, ¿sí? Se va a poder ofrecer la opción de recuperación de desastres y se va a poder ofrecer alta disponibilidad, los 3 SLAs dentro de una misma casa, que a su vez nos va a ayudar, incluso si quiero hacer archiving, a llevar respaldos a cinta, o me va a ayudar a ir a una nube pública, o me va a ayudar a ir a la nube de Arthur, o bien a ir a una oficina remota. Entonces, estos son como los beneficios de tener una Azure Disaster Recovery Platform. Ahí está. Entonces, bueno, con esto finalizamos esta primera parte de esta introducción al por qué utilizar una plaza, ¿ok? Bueno, voy a dar ahí un par de minutos para que contesten sus correos, contesten sus mensajes y continuamos entonces. Tengo exactamente las 11:13, entonces aproximadamente 11:17. Volvemos, voy a poner mute un momento. Y volvemos para la siguiente fase. Muchas gracias.
la hora. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a continuar ya con el módulo 2. Antes de comenzar, bueno, veo que por ahí hay alguna pregunta, entonces vamos a abrir primero la sección de preguntas y les voy a contar. Listo, tengo aquí una pregunta de Pablo. ¿Solo con Appliance se puede hacer disaster recovery? ¿Puedo hacer con otro tipo de licenciamiento? Mira, el disaster recovery, Pablo, lo puedes hacer con cualquier hardware, siempre y cuando cumplas con los requerimientos. ¿A qué me refiero? No sé, la parte de Virtual Standby, por ejemplo, es con la licencia Advance en adelante. La parte de también es con la licencia Advance en adelante. El punto de la appliance es integrar toda la estructura de un disaster recovery en una sola caja. Pero si tú tienes o tu cliente tiene una plataforma de virtualización independiente que quieren utilizar para eso, pueden hacerlo, ¿no? Las características de UDP van a funcionar siempre y cuando tengan los requerimientos. Lo que ofrecemos nosotros o lo que proponemos es integrarlo en un dispositivo de disaster recovery que ayude a hacer una gestión más fácil de estos recursos o que proporcione estos recursos. Quizás hay compañías que pues no tienen los recursos necesarios, entonces en vez de comprar todo por separado y tener que buscar ahí distintos proveedores y demás, pues se puede agregar solamente con el appliance de Archer. Entonces, bueno, esa es la propuesta. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hablar del hardware del Archer Appliance. El Archer Appliance Serie 9000, que es una caja nueva, es una caja que tiene hasta 20 núcleos de CPU y 768 GB de RAM en un solo dispositivo. Es un complemento perfecto para hacer disaster recovery en la nube. Es un complemento para hacer alta disponibilidad. Además, puede crecer de una forma bastante interesante. Nuestra caja más grande es una caja de 2 unidades de rack, el 9504DR, que puede proteger hasta 504 teras de capacidad efectiva, es decir, después de duplicar. Y luego podemos apilar hasta 12 appliances, logrando administrar hasta 6 petabytes de información dentro de una sola administración, en un arreglo, vamos a decirlo así, en un arreglo de 12 appliances. Y la tasa de deduplicación puede ser de hasta 20:1, es decir, podemos ahorrar 20 terabytes por cada uno consumido de respaldo. ¿Okay? Ahora, podemos simplificar la administración con un hardware único, donde todos los servicios, el software y el hardware están en un único proveedor. Es una instalación y configuración rápida porque ya viene todo integrado. Y además, pues ya tenemos ahí unas opciones de soporte en sitio al día hábil siguiente al incidente. ¿Okay? Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito más de todo eso. Primero, tipos de capacidades. Voy a hablarlo así para que se entienda ahí todo este tema del almacenamiento. Vamos a llamarle capacidad bruta a la suma de las capacidades de todos los discos en el appliance. Tomando como ejemplo un appliance 9360DR. El 9360DR tiene 12 discos duros de 12 terabytes cada uno. Eso da un total de 144 terabytes. Ahora bien, si tomamos en cuenta la capacidad usable, nos dice aquí, ¿no? La capacidad usable es la suma de las capacidades totales de los volúmenes del sistema operativo. Esto equivale a la capacidad bruta menos el consumo del arreglo RAID. Por ejemplo, el 9360 tiene un RAID 6, lo cual equivale que de esos 144 teras, bueno, le van a quedar 120 utilizables. Es la cantidad de datos que ve el sistema operativo. Ok, luego sigue la capacidad efectiva. La capacidad efectiva es la cantidad total de información que se puede almacenar en un appliance de Archer. En la serie 9000 la capacidad efectiva
es 3 veces, es de 3:1. Esto quiere decir que vamos a poder almacenar hasta 360 terabytes en esta caja. Entonces, esta es una forma sencilla de entender cómo se distribuye el almacenamiento dentro del Access Appliance. ¿Okay? Bueno, otro punto importante en cuanto al hardware es que, de hecho, nosotros tenemos varios modelos, como ven en pantalla, que va desde el 9012 hasta el 9504. Estos modelos se dividen en 2 grupos. El primer grupo es el grupo de los equipos de una unidad de rack, que va desde el 9012 hasta el 9048. Estos equipos de una unidad de rack tienen, ya traen una tarjeta de red de cobre a 1 giga, trae 2 integradas, es decir, trae para conectar 2 cables Ethernet. Y si quieren agregarle más, se le puede agregar una tarjeta adicional para que trae otros 4 puertos. Muy bien, ahora, también se puede agregar una tarjeta de red externa para conectar una librería robótica de cinta, o sea, un controlador SAS. Se puede agregar también un SAS de 12 GB, se puede agregar una tarjeta de cobre a 10 GB, una tarjeta de fibra a 10 GB o un canal de fibra de 16 GB. Tiene fuente redundante, que nos va a permitir pues perder una fuente y seguir operando. Trae un RAID 5 que nos va a permitir quitarle un disco y seguir operando. Luego, la segunda familia de appliances son appliances de 2 unidades de rack. Estos appliances traen una tarjeta de 4 puertos de 1 giga de cobre incluida. Incluye también ya la tarjeta SAS para conectar a una librería. Y también le podemos agregar, si queremos, una tarjeta de cobre a 10 giga, una tarjeta de fibra a 10 giga o la de fibra de 16 gigas. También trae una fuente redundante y en este caso, bueno, pues trae un RAID 6, lo cual nos va a permitir poder perder hasta 2 discos o cambiarle los 2 discos en caliente y no perder información y seguir operando. Muy bien, ahora vamos a continuar. ¿Qué otras características hace falta mostrarles? Por ejemplo, la primera línea, que son los equipos de una unidad de rack, vienen con una memoria RAM base de 48 GB, pero se puede expandir hasta 176. Trae un procesador, un Xeon Silver de 8 cores. Ya les había dicho que es un RAID 5 y como verán, pues tiene suficientes recursos para poder correr máquinas virtuales. Ahora, la línea DR, es decir, todos los que desde el 9072 y el 9504 terminan con la nomenclatura TR, son cajas que traen 192 GB de RAM de fábrica y se puede crecer hasta 576 GB. Por lo tanto, bueno, pues podemos agregar mucho más poder a nuestra caja para poder continuar pues haciendo disaster recovery sobre la caja misma, ¿no? Esta trae trae 2 procesadores de 10 cores cada uno, entonces haciendo un total de 20 cores de procesamiento para la caja. Muy bien, vamos a continuar. Ok, ¿cuál es el software incluido en el Access Appliance? Como ustedes saben, el Access Appliance incluye el software de UDP, que a diferencia del Access Backup, este es un software que está basado en respaldos basados en imágenes, que por lo tanto nos va a permitir proteger sistemas operativos completos, entornos físicos, Windows y Linux, respaldo de máquinas virtuales sin agente, cifrado de los datos tanto en reposo como en movimiento para mayor seguridad, de duplicación global en origen de 4 kilobytes. Esto quiere decir que va a ahorrar una gran cantidad de almacenamiento, ya les di un ejemplo. La posibilidad de hacer snapshots de hardware. Ahora, en temas de recuperación, nos va a permitir hacer bare metal recovery, es decir, recuperar una imagen completa de un sistema operativo a través de un disco de rescate en cualquier hardware. Puedo tener un Intel, se me funde y lo levanto de un Lenovo, por ejemplo, sin ningún problema de controlador.
Luego, tenemos el Virtual Standby, que es la respuesta automatizada de 0 clics, que les contaba hace rato. Tenemos el Instant VM, recuperación granular y, por supuesto, las pruebas de restauración de Azure Recovery, todo dentro de la misma caja. Podemos conectar a cualquier nube o a la nube de Archer para poder hacer réplicas y establecer un disaster recovery en la nube. Y la administración también es algo bastante simple. Entonces, esto es una ventaja interesante. Otro punto importante del UDP Software que se incluye en el Appliance es que tenemos licencias indefinidas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que mientras no superemos la capacidad de almacenamiento de la playa, vamos a poder instalar la cantidad de agentes y proteger la cantidad de usuarios que nosotros querramos. Incluso podemos proteger workstations y servidores, podemos proteger cuentas de Office 365 dentro del mismo client, podemos proteger NAS o carpetas compartidas sin ningún problema. Insisto, todo es siempre y cuando cumpla con la capacidad de las playas mismas. No se le puede agregar almacenamiento adicional, no es que le pueda conectar una NAS y expandir la capacidad de almacenamiento, porque bueno, esto sí requeriría como un licenciamiento adicional. Nuestra recomendación es, si ya no tienes espacio en la playa, pues se puede crecer el disco con los discos que vende Access o bien agregar otro appliance a la red. Muy bien, ahora también el Access Appliance incluye Access Backup. Access Backup, este producto que les contaba que tiene muchos años en el mercado, que este es el que nosotros podríamos llamarle Backup Legacy, que está dedicado para respaldar archivos y carpetas o datos secundarios y almacenarlos por largo plazo. Esto no quiere decir que no funcione la solución, es muy bueno, pero cubre otras necesidades, ¿no? ¿Recuerdan los SLA de los que les hablaba? Bueno, esta es para la parte de archiving o backup legacy. Primero, puede hacer respaldos a cinta, desde un solo drive hasta robots complejos, y es compatible con prácticamente todos los dispositivos de cinta del mercado. Soporta multistreaming y multiplexing, es decir, múltiples segmentos de datos a distintos lugares o múltiples backups al mismo tiempo a un solo dispositivo. También soporta hacer respaldo de archivos y carpetas, soporta respaldos de Oracle, integrándose incluso con RMAN si es necesario, soporta respaldos de SAP HANA, soporta respaldos de plataformas no Windows, como AIX, Solaris, HPUX, entre otras cosas, y por supuesto también Windows Linux. ¿Okay? Y otra cosa, otra tecnología que puede vivir dentro del Access Appliance es el Access Continuous Availability. El Continuous Availability es una licencia que esto sí se adquiere por separado, es un agregado por separado, que nos va a permitir, uno, tener replicación en tiempo real. Es decir, voy a poder replicar de un sitio a otro o de un sitio a la playa en tiempo real. Y todos los cambios que se hacen en el otro sitio son los cambios que vienen hacia el sitio real, ¿no? Puedo replicar de un dispositivo a muchos, de muchos a uno. Puedo replicar ambientes físicos virtuales con la nube. Va a poder establecer un service permanente, es decir, un monitoreo con el servicio para poder hacer un failover automático si se cae el servicio original. Incluso hasta podemos implementar la solución en la nube. En temas de respaldo, bueno, más que nada de respaldo de los sistemas que protege sistemas Windows, Linux, aquí me faltó poner Solaris, HPUX, entre otros, para poder agregarlos a la réplica y a la respuesta automática. Muy bien. Me falta escalabilidad. Cuando hablamos de escalabilidad, recuerdan que les decía que podemos incrementar la capacidad de memoria RAM. Efectivamente, esto es porque a lo mejor yo sí voy a ocupar la caja como un disaster recovery. Entonces, pues resulta que no me bastan los 48 GB que trae mi 9024 de origen, por ejemplo, mi Appliance 9024. Entonces, pues voy a crecer de 48 GB de RAM a 96, a 80 o a 176 GB de RAM. Entonces, pues yo puedo incrementar en cualquier momento. Las cajas más grandes, como les decía, empiezan con 192 y pueden crecer hasta 576 GB. Muy bien. Ahora, la capacidad no administrada.
Recuerda que les dije que se pueden apilar varios appliances, se pueden agregar a un arreglo y administrar desde una misma consola. Bueno, cada una de las cajas de Acer tiene la capacidad para administrar distinto número de appliances o de datos. Entonces, lo que tiene subrayado en rojo es la capacidad máxima que puede administrar cada appliance. A lo mejor me compré un 9048 y voy a agregar más 9048 para ampliar la capacidad de mi ambiente. Bueno, mi 9048 podría administrar hasta 288 terabytes de datos. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Si ahora me fui por un 9360, por ejemplo, este que está aquí, y le voy agregando más cajas, bueno, puedo llegar a administrar hasta 4320 terabytes. Y así sucesivamente. Ahora, crecimientos de almacenamiento, esto también es importante. Toda la línea de una unidad de rack de los appliances de Acer no pueden crecer en almacenamiento. Pueden agregar otros appliances al arreglo y administrar más datos, pero no se le puede poner más disco a la caja. Ahora, a partir del 9072DR, que es la línea de 2 unidades de rack, sí podemos crecer los appliances. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Desde el 9072 hasta el 9240 puedo crecer hasta 288 terabytes. Ahora, Ahora, el 9288 puede crecer hasta 384. El 9360 puede crecer hasta 408 y el 9504 no puede crecer porque ya trae su capacidad máxima. Muy bien, ahora, también otro punto interesante, hablando sobre el crecimiento del almacenamiento. ¿Por qué hablamos de esto? ¿No? Hay unos crecen, otros no, unos crecen más, otros menos. Bueno, sobre todo es por el tipo de arreglo. Por ejemplo, la línea 9012, 9024 y 9048 que traen un RAID 5, para poder crecerlos necesitamos agregar al menos 2 discos para reconstruir otro RAID. Entonces, como trae 4 bahías para discos y de fábrica ya trae ocupadas 3, pues no tenemos suficiente espacio para agregar otro par de discos. Ahora, si agregáramos solo un disco y tratáramos de reconstruir el RAID, pues perderíamos toda la configuración y todos los datos almacenados. Por lo tanto, no es viable. Ahora, a partir de el 9072, que son los equipos de 2 unidades de rack, este trae 16 bahías. Y el equipo más pequeño de esta línea, que es el 9072, trae ocupadas solamente 5 bahías. Entonces tiene mucho espacio para crecer. Por lo tanto, pues es más fácil crecer el almacenamiento en estos dispositivos que en los de una unidad de rack. Insisto, si alguien va teniendo alguna pregunta o alguna duda, pues va a poder ir poniéndolo ahí en la sección de preguntas del GoToWebinar. Muy bien, ahora, el tema de Sophos. Con el tema de Sophos, como les decía, Sophos es pues un fabricante de seguridad que, pues aliado hoy día con Acer, pues integra la protección avanzada sobre el appliance mismo, ¿no? Donde trae un machine learning, trae un anti-exploit, trae un anti-ransomware, nos ayuda a protegernos de cualquier malware e incluso nos puede ofrecer análisis de causa raíz, es decir, nos puede decir por dónde llegó la amenaza, quién la hizo, cómo se ejecutó, y con esto nosotros podemos protegernos de una forma mejor. Pero bueno, en resumen, bloquea amenazas desconocidas, aunque no estén todavía en la lista de los malos malvados, puede detectar sus malas intenciones y detenerlos, va a prevenir ataques de ransomware y va a impedir que atacantes accedan a la playa de Acer. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Primero, detiene el malware avanzado, ¿no? ¿Cómo es? Ofrece protección comprobada para los activos más valiosos. ¿Esto qué quiere decir? Tiene un análisis avanzado basado en una inteligencia artificial, no solamente machine learning, nosotros lo llamamos inteligencia artificial, porque tiene la capacidad de tomar decisiones, ¿no? La máquina toma decisiones sobre qué información es fidedigna, qué información es una amenaza, y la verdad es que funciona bastante bien. Detecta amenazas difíciles de detectar, estas llamadas amenazas avanzadas y persistentes o APP.
las detecta y las bloquea, por supuesto, y protege de forma muy avanzada. Muy bien. Ahora, en temas de garantía y soporte. El soporte que trae por defecto el Arcserve Appliance es un mantenimiento Gold. El mantenimiento Gold incluye un soporte en línea, por teléfono o por correo electrónico 24/7. Ofrece un soporte de hardware in situ del próximo día hábil. ¿Cómo funciona esto? Vamos a pensar que tiene una appliance. Y este appliance se ve afectado por una descarga eléctrica y se le quema la fuente de poder, por ejemplo. Entonces ustedes levantan un ticket, llevan a soporte y le dicen, oye, está fallando el hardware de mi appliance. Se conecta un técnico, verifica y en cuanto aprueba la falla del hardware, lanza un comunicado para la gente de soporte técnico presencial de Arcserve, y al siguiente día hábil ustedes ya tienen un técnico en sus oficinas con su refacción listo para reemplazarla y arreglar el problema. Esto evidentemente pues depende de la posición geográfica, ¿no? Habrá que hacer un análisis de la localización final de cada playa para contarles si tenemos esta cobertura en esa región. Y bueno, hay una vigencia de 1, 3, 5 años y es el tema de mantenimiento y soporte. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? No vamos a pensar que no quiero ni siquiera el día siguiente, quiero tener una respuesta rápida en caso de incidente. Tenemos los Spare Kits. Los Spare Kits básicamente son kits de refacciones que se nos pueden vender anticipadamente para que en caso de algún problema, de alguna contingencia, ya tengamos ahí la refacción para poder pues recuperarnos del incidente, ¿no? Por ejemplo, por aquí nos muestra, ¿no? Para el 9012, 9024, 9048, incluye un disco según la capacidad de la playa, incluye un disco de estado sólido, incluye 2 módulos de memoria RAM, incluye una fuente de poder y un ventilador para que si se descompone cualquiera de esos elementos, pues tengamos la oportunidad de cambiarlo muy rápido. De la línea 9072 al 9240, pues cambian los valores, pero básicamente incluye todo esto, ¿no? Disco duro, disco de estado sólido, memoria RAM, fuente de poder y ventilador, para que en caso de alguna contingencia ustedes puedan reemplazar el hardware y puedan seguir operando con tranquilidad. Se le puede llamar a soporte técnico para que los oriente en el mejor proceso de cómo cambiar estas piezas. Muy bien, ahora preparamos también una guía, una sección de troubleshooting e instalación de la appliance, porque, bueno, no tengo aquí una appliance físico para poderles mostrar, pero sí quiero mostrarles cómo funciona la interfaz de instalación de la appliance. Entonces, lo primero es que pues ustedes van a poder bajar el user guide de la appliance. Descuidan, esto se les va a enviar por correo electrónico para que pues puedan tener ahí la appliance user guide y puedan acceder a mucha información sobre la caja. Luego, la instalación inicial trae un agente, trae un wizard que nos ayuda inclusive hasta ponerle un hostname a nuestro appliance, agregarle configuraciones de red y demás, y hacer esto mucho más fácil. Entonces, bueno, ahora, otra cosa es que también trae agregado un módulo que conocemos como Factory Reset. El Factory Reset habla de si ya tengo conflictos con la caja, a lo mejor falla una configuración que hice, no sé, si hay algún motivo para tener que formatear el equipo, podemos venir aquí al Factory Reset y nosotros podemos elegir formatear el equipo y borrar datos o formatear el equipo sin borrar nada, según la necesidad. Entonces, bueno, aquí están las opciones para hacer desde el BIOS o desde el boot. Y también la forma de hacerlo directamente desde la consola o desde el software de Azure. Entonces, bueno, es algo bastante sencillo. Como verán, se ejecuta el Factory Reset y me pide un reinicio y listo. Muy bien, vamos a la sección de preguntas frecuentes. De hecho, creo que por ahí lo preguntaban hace rato, ¿no? ¿Por qué no usar una NAS simplemente con el software instalado? Bueno, esto es posible. No quiero empezar diciendo que esto es posible. Si ustedes quieren hacerlo así, se puede hacer así. Pero nosotros recomendamos el conjunto con el appliance porque se entiende que al tener una appliance y tener un disaster recovery platform, vamos a tener ese beneficio de
tener una plataforma completa, ajá, no solamente almacenar los datos, sino que la capacidad de recuperar las operaciones sobre la misma caja, es decir, no tengo que tener un hardware adicional para recuperarme, no voy a depender de la infraestructura productiva porque es la que está en riesgo, ajá, y también pues hacer todos los procesos más rápidos porque la caja es bien optimizada para tener un mejor funcionamiento. Muchas veces este tema de por qué no usar una NAS va pensando en qué es más económico. A veces podría ser el caso, pero déjenme contarles. Arthur, para compensar esta situación, digamos que al adquirir el appliance, regala las licencias. ¿Qué quiere decir? El appliance trae cierta capacidad de almacenamiento. Entonces, te regala todos los agentes y todas las opciones que tú quieras hasta llegar al almacenamiento de la caja misma. Esa es la única limitante, pero en cuanto a agentes y opciones, no hay ningún costo adicional. Entonces, aquí pues también se vuelve interesante la comparativa, ¿no? De cuánto saldría comprar una NAS y comprar el software por separado contra cuánto cuesta una appliance. Y el punto número 2 es medir funcionalidades, ¿no? Una NAS con el software de Arthur instalado nunca va a poder hacer las funciones que hace la appliance, ¿no? Como hacer un instant bien sobre la misma caja, hacer un virtual standby, ejecutar pruebas y demás sin tener que afectar al ambiente productivo porque ya hay recursos en la caja misma. Que si no hay caja, no vamos a poder hacer esto en una NAS, por ejemplo. Ahora, algunos fallos comunes al empezar a instalar el appliance, quise colocarlos aquí porque me han preguntado esto en múltiples ocasiones. ¿No? Lo primero que hago, no puedo entrar a la consola, pongo mi usuario y no me deja entrar o entro y de funciones limitadas y demás. Bueno, generalmente esto es un problema con los usuarios. Arthur toma como usuarios de sí mismo, de su consola, a los usuarios registrados en el sistema operativo. Entonces, si un usuario ya inició sesión alguna vez en el sistema operativo, pues entonces me va a pedir esa contraseña. Además, en la parte de roles de la consola de Arthur, ustedes pueden asignar distintos roles para distintos usuarios para que puedan acceder a pues, verificar cómo van los backups y todo esto. ¿Okay? Bueno. Otro punto, dice, ¿por qué no puedo respaldar máquinas virtuales? A veces da error al respaldar máquinas virtuales. Generalmente es un problema con la resolución del nombre en la red. Un problema común en muchas compañías es que no resuelven correctamente los nombres. Generalmente es un problema de DNS. Entonces, algo muy sencillo que se puede hacer con Arthur es que podemos cambiar el cómo se busca Arthur en la red de hostname por la IP y esto resuelve el problema. Realmente es muy sencillo. Otra cosa, dice, ¿por qué no puedo hacer esto también en un Hyper-V? Muchas veces es que para eso requerimos instalar un agente en el host de Hyper-V para poder hacerlo. Les recuerdo, esto no tiene ningún costo. Muy bien. A veces aparece este letrero que dice the TP server is not available. Esto es que está arrancando servicios, entonces tenemos que esperar un poco que termine de arrancar los servicios, quizás reiniciamos el servidor o algo así, y hay que esperar a que arranquen los servicios. Y listo. Entonces, pues es la parte de preguntas y respuestas. Muy bien, pues parados en este punto, pues me gustaría abrir el espacio para ver si tienen alguna duda adicional. Mientras hacen eso, les quiero contar que en un ratito más les voy a estar enviando estas presentaciones para que las tengan ahí como información útil para ustedes. Y al mismo tiempo les voy a enviar también un link para que hagan su examen de certificación. El examen de certificación incluye 20 preguntas muy sencillas. Tienen que acertar al menos al 80% de las preguntas y con eso pues se van a poder certificar. ¿Ok? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Mis datos están ahí en la pantalla por si tienen alguna duda adicional. Y nada, pues les vamos a estar enviando el material y la liga para el examen hoy mismo. El examen va a estar disponible desde hoy hasta mañana a la medianoche. ¿Ok? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo y por su asistencia. Que sigan teniendo un excelente día. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Alejandro Sierra y muchas gracias por estar en la sesión
del día de hoy. Muchísimas gracias a todos, cuídense.